Buenas tardes, soy el estudiante John Freddy Rivera Londoño de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia del programa de Ingeniería de Sistemas. En este curso de Física General se realizará un ejercicio, el ejercicio número 5, un video explicativo y se va a dar respuesta a 5 interrogantes, los cuales son: el primero dice, ¿qué establece el principio de Bernoulli y qué variables se encuentran en ella? El teorema de Bernoulli establece principalmente la conservación de la energía en el flujo de fluidos ideales, manifestando que en un conducto cerrado la energía de un fluido sin fricción y sin viscosidad permanece constante desde la entrada hasta la salida, es decir, durante todo su recorrido. Las variables que se encuentran en la ecuación de Bernoulli son velocidad del fluido, la presión a lo largo de la línea de la corriente, la densidad del fluido, la aceleración de la gravedad y la altura. En este teorema pues hay que tener en cuenta lo que dice acá: es un fluido sin fricción y sin viscosidad, que permanece constante, es un fluido, por decirlo de cierta forma, tranquilo, incompresible. La segunda pregunta dice: ¿cuál es la relación entre el diámetro y la velocidad? La relación entre el diámetro y la velocidad es inversamente proporcional, es decir, cuando el diámetro disminuye, la velocidad del fluido aumenta, y cuando el diámetro aumenta, la velocidad disminuye. ¿Cuál es la relación entre la velocidad y la presión? La relación entre la velocidad y la presión es inversamente proporcional, es decir que en las zonas donde el fluido tenga mayor velocidad será menor la presión, y en los puntos donde la velocidad sea menor, la presión será mayor. La pregunta número 4: ¿cuál es el valor de la presión atmosférica? La presión atmosférica es 101.293 pascales. Ese es el valor de la presión atmosférica. El enunciado del ejercicio dice: para llevar agua a una casa se utiliza una tubería que tiene un diámetro interno de entrada de 2,84 centímetros. El agua entra a la tubería con una velocidad de 0,684 metros por segundo y una presión de 151 kilopascales. Si el diámetro del tubo se estrecha a 1,39 centímetros, cuando la tubería se eleva al segundo piso a 7,52 metros sobre el punto de entrada, determine: A. La velocidad del agua en el segundo piso. La velocidad del agua en el segundo piso. Para determinar la velocidad del agua en el segundo piso se hace uso de la ecuación de continuidad. Esto es teniendo en cuenta que la ecuación de continuidad hace relación a las áreas de la entrada y la salida del conducto del agua. Y teniendo el área y teniendo el diámetro podemos encontrar el área de la, de la entrada y la salida de la manguera, en este caso del conducto del agua, en este caso es el segundo piso, entonces la salida del segundo piso. Entonces tenemos que dentro de los valores que nos da el problema, el enunciado del problema, tenemos el diámetro 1, que es por donde entra el fluido, es de 2,84 centímetros, lo trabajamos en metros, que es 0,0284 metros. La velocidad 1 es 0,684 metros por segundo. La presión 1 es de 151 kilopascales. El diámetro 2, o sea el de salida, es 1,39 centímetros y trabajado en metros es 0,0139 metros, y la altura es de 7,52 metros. En este ejercicio se necesita la velocidad 2, es decir, la velocidad del agua cuando sale del conducto. Para calcular la velocidad del agua en el segundo piso se utiliza la ecuación de continuidad, ya como lo había mencionado anteriormente. Asimismo se determina el valor del radio para la entrada y la salida del tubo. Decimos que el radio 1 es igual a 0,0284 metros, que es el diámetro dividido 2. Es decir, el radio es la mitad del diámetro, que es 0,0142 metros. Ya teniendo todas las operaciones, se hace toda la operación para encontrar el radio y determinamos o hallamos que el radio es igual a 0,142 metros, el radio 1 y el radio 2,
es 6,95 por 10 a la menos 3 metros. Se realiza el cálculo de las dos áreas. El área 1 es igual a pi por r al cuadrado. Ya conocemos el radio, hacemos toda la operación y se determina que el área 1 es igual a 6,335 por 10 a la menos 4 metros al cuadrado. Y el área 2 es igual a 1,517 por 10 a la menos 4 metros al cuadrado. El cálculo de la velocidad utilizamos igualmente la fórmula, la ecuación de continuidad, la cual dice que el área 1 por la velocidad 1 es igual al área 2 por la velocidad 2. Hacemos la operación correspondiente, la sustitución de valores, y tenemos que la velocidad 2 es igual a 2,856 metros por segundo Esa es la velocidad del agua cuando sale en el segundo piso. Se observa que la velocidad aumenta debido a que el diámetro disminuyó. Si disminuye el diámetro, aumenta la velocidad. La segunda pregunta nos dice la presión del agua en el segundo piso. En este caso, ya para hallar la presión ya no nos sirve la ecuación de continuidad, sino que debemos usar la ecuación de Bernoulli, bueno, aquí primero que todo establecemos los valores que nos da el problema, el enunciado del problema. Tenemos los mismos valores que dijimos anteriormente. En este caso ya contamos con la velocidad 2, que fue la que se halló en el punto A. Entonces, para encontrar esta presión 2, como dije, utilizamos la ecuación de Bernoulli, la cual dice que la presión 1 más la densidad del agua por la gravedad por la altura 1 más un medio por la densidad del agua por la velocidad al cuadrado es igual a la presión 2 más la densidad del agua por la gravedad por la altura 2 más la mitad o un medio por la densidad del agua por la velocidad al cuadrado, por la velocidad 2 al cuadrado. Como observamos en la segunda igualdad tenemos la presión 2 y esa es la que se debe despejar para hallar este valor. Entonces pasamos lo que es la densidad del agua por la gravedad por la altura 2 más el medio más un medio por la densidad por la velocidad 2 al cuadrado. Como está sumando, lo pasamos al otro lado de la igualdad a restar, lo que quiere decir que nos queda toda esta ecuación para hallar todo este lado de la igualdad para hallar la presión 2. Se realizan la sustitución de valores y se realizan las operaciones. Haciendo ya todos los cálculos, obtenemos que la presión 2 es igual a menos 77.390 kilopascales. La presión del agua en el segundo piso es menos 77.390 kilopascales. Ese es todo el ejercicio. Muchas gracias.